Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Austrian? ¿Cómo está Buena, Albert? buena. ¿Cómo está el chat? Hola, buenas Bien, ¿y tú, noches. David? Bien, también un poquito cansado, llegué un poquito tarde, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca, así que me disculpo por este pequeño atraso. La idea es no faltar, Exactamente, la Sí, idea es no faltar, la idea es claro. cumplir. La idea no, siempre más cumplir. vale tarde que no. Bueno, el día de hoy nos toca el cierre de este increíble libro que yo nunca lo había leído, yo lo leí ahora, o sea, tenía los conocimientos de lo que decía Menger, pero nunca directamente. Y a mí me ha sorprendido cómo Menger lo explica muy bien todo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un cierre, vamos a estar respondiendo sus preguntas y no sé si hacer también una especie de resumen, recapitulación de Menger, no sé qué piensan ustedes, por dónde partir. Yo tengo algunas preguntas que me escribieron, ¿Ya? no sé si partir con eso o partimos un poco con un resumen, porque la primera pregunta que tengo escrita ahí era cómo Menger define un bien y cómo se diferencia o qué se entiende por causalidad aristotélica. Em, o sea, sí podríamos hacer un pequeño resumen de los Ujú. 8 capítulos y de ahí podríamos empezar a tratar de responder las preguntas que vayan surgiendo ahora en el chat. Ahora, si tú solamente tienes esas dos preguntas, durante nosotros vayamos haciendo el resumen, podría la gente que está escuchando el podcast hacer sus preguntas, ya sea por interno o por el mismo chat de Twitch. Entonces, mientras estamos haciendo eso, vayan juntando preguntas para luego responder, porque igual no nos vamos a demorar tanto en el resumen. Ya no sé si quién quiere partir con el capítulo 1. De recordar, vamos a tener aquí abierto el libro, porque han leído. Bueno, en el primer capítulo yo recuerdo que trata sobre la valoración de los bienes, de que para Menger el bien siempre es de acuerdo a la necesidad de las personas. No existen los bienes algo como algo externo a, a los individuos. Y siempre se valora de acuerdo al consumo de ese bien. Entonces los bienes de orden superior, que son los bienes para poder producir el bien de orden inferior, que sería el de consumo, siempre se valoran de acuerdo al consumo de ese bien. Entonces ella explica que los bienes complementarios son los que sirven para producir el bien de orden inferior y así sucesivamente. Claro, aquí en el primer capítulo del libro, que sería la teoría general del bien, Menger empieza dando como una definición de lo que sería un bien en el sentido de que tiene que cumplir unas características importantes. Si deja de cumplir una de esas características, ya dejaría de ser un bien. Que sería primero que cumpla una necesidad o que satisfaga una necesidad. Lo otro sería que haya una causalidad entre esa necesidad y esa satisfacción. Lo tercero sería que la persona pueda tener un conocimiento de que existe esa conexión causal. Y por último, que el ser humano tenga el poder para poder controlar y dominar ese bien. Entonces, todo eso es lo que hace que un bien sea un bien para Menger. Bueno, aquí después habla de lo que vienen siendo los bienes imaginarios y cuál era el nombre de, por decirlo así, como del bien material, tenía otro nombre. Estaba Bien económico. el bien económico, el nombre obvio. Está el bien económico que precisamente cumple todas estas condiciones y realmente satisface tu necesidad versus el bien imaginario que viene siendo como un bien que eh, realmente no la cumple, por así decirlo. Como por ejemplo, o sea, para ti Claro. puede cumplirla, pero realmente no cumple esa tarea. Es como, no sé, si yo me enfermo y voy al. Y tengo la opción de ir al médico o a un chamán. ¿Ya? Y de repente yo, porque vivo en una cultura, en una tribu, y para mí no, el chamán digo que me va a curar y realmente no lo cumple, en realidad no está satisfaciendo mi necesidad de curar la enfermedad, pero yo imaginariamente, por así decirlo, pienso de que sí.
no está cumpliendo lo que debería cumplir realmente la necesidad que yo quiero. Claro, Claro, ahí justamente por eso igual. el capítulo 2 se llama Economía y Bienestar Económico, donde habla que la sociedad donde valoren más los bienes económicos que los bienes imaginarios van a tener un mayor desarrollo y van a satisfacer más sus necesidades reales. Y los que valoran más los bienes imaginarios, como serían, no sé, una tribu africana, donde valoran más los chamanes o cuestiones por el estilo, donde no hay una producción para satisfacer sus necesidades y aumentar la productividad y todo eso. Sí, igual ahí hacer el apunte de que son bienes reales y bienes imaginarios, porque Menger no habla de bienes económicos, después ya en el segundo capítulo empieza a hablar de bienes económicos exactamente en el tercer inciso, que sería el origen de la economía humana y los bienes económicos. Entonces, a lo que antes, Menger habla de bienes, pero no en un sentido exclusivamente económico, porque estamos hablando de bienes, ya sean abundantes o bienes económicos, ya que dependiendo de la escasez, algunos bienes, y también dependiendo obviamente de las necesidades que tenga esa sociedad o esos seres humanos, van a hacer que algunos bienes sean económicos y otros no. Entonces, dependiendo de dónde estén, las condiciones que estén, algunos bienes, incluso aquí se explica Wenger que un mismo bien puede llegar a ser a través del tiempo tanto económico como no serlo, porque al final de cuentas depende de las necesidades de las personas. Claro, realmente. Claro, mira, aquí yo tengo una pregunta que me hicieron por interno, que viene siendo si un bien imaginario, la música sería un bien imaginario. Em, es que el tema con el arte, porque al final de cuentas la música es una forma de arte, es el tratar de valorizar algo, no en un sentido, como decirte, económico. O sea, tú le das un tema de beneficio al artista, pero ese beneficio no va acorde a lo que tú te estás beneficiando de él, sino que está acorde a lo que tú piensas que es lo que se merece ese artista. Ya sea comprando sus discos, yendo a comprar sus conciertos, etcétera. Si tú de verdad valorizas lo que hace ese artista o la música que te entrega y te llena como una experiencia artística en donde tú encuentras belleza o encuentras lo sublime, entonces ahí tú estás dispuesto a dar algo económico, pero no lo estás valorizando en un sentido económico, sino, vuelvo a repetir, lo estás valorizando como arte. Es un valor distinto. Ahora, si tú lo empiezas a valorizar de arte, empezaría a ver qué tanto te va a beneficiar a ti el ir a un concierto de él, si está justificado todo lo que están cobrando en la entrada, si es un buen espectáculo, si etcétera, si podéis bailar con minitas ahí también. Entonces, todas esas cosas se van sumando como en una cuestión ya económica. Pero si es de verdad que tú valorizas el arte, entonces ahí ya tú puedes dar el dinero que haga falta e incluso una vez que ya tú obtengas alguna pieza de arte especial, como por ejemplo un vinilo o algo firmado por él, tú nunca te vas a querer deshacer de eso porque para ti tiene un valor invaluable. Es decir, es algo que se escapa ya a una cuestión económica. Es como que va más allá de eso. Es distinto de los bienes imaginarios porque al final de cuentas los bienes imaginarios son bienes que tú crees que te van a cumplir una necesidad económica o en un sentido económico, pero al final de cuentas no lo es. Como el ejemplo que tú diste de que cuando tú tienes ganas de tener una recuperación en tu salud, puedes recurrir a un chamán o puedes recurrir a un médico. Entonces, si tú tienes esta necesidad imaginaria de una medicina eh, que tenga que ver con rituales raros y todas esas cosas, entonces tú vas a ir a cumplir esa necesidad imaginaria con ese bien imaginario. Pero si tú tienes una necesidad real y sabes que estás enfermo de forma verdadera, vas a tratar de satisfacer esa necesidad recurriendo a un médico.
Entonces, ahí no sé si quedó más claro esa duda. Sí, ahí me dicen por interno que sí, que gracias. De hecho, Vale. el mismo Menger toca de que mientras más culta sea una, o sea, o más conocimiento, más certezas tenga la persona de la necesidad, o sea, que tiene, de cómo satisfacerla, menos imaginario va a ser. O sea, se va eliminando el bien imaginario y se va llegando a lo que realmente necesita para llegar al bien real. Sí, porque lo que tiene que ver con que desde aquí muchas veces se ha malinterpretado este tema de que Wenger habla de la evolución de la sociedad, tiene que ver con instancias de información, de si está mejor informada o no la sociedad. Pero esto no quiere decir que se dejen de lado los principios de la economía, porque Wenger siempre está volviendo y recalcando que tiene que haber un principio de la cual hacer una base, y desde ese principio ya puede empezar a funcionar el mercado y a través del tiempo puede ir acumulando o no información, porque igual no Claro. siempre se puede esperar que un mercado se vaya a sofisticar. A veces no sucede eso por A o B motivo, pero lo que es esperable es eso, que si un mercado puede funcionar bien, a la larga se vaya sofisticando y vaya siendo mejor en cuanto a la información que maneja, y para después utilizarlo para generar mejores medios de producción y bienes de consumo. Bueno, es que al final decir que a través del conocimiento de los fenómenos naturales se puede ver el problema o la necesidad para poder satisfacer tus problemas, no se deriva, es que a través del tiempo va a haber mayor conocimiento. Eso depende del fundamento de los individuos que están en esa sociedad. Y eso lo dice Wenger, que no es una cuestión de que va evolucionando a través del tiempo por una cuestión lineal, sino que es una cuestión de que las personas, si bien eligen o no aprender sobre sus problemas reales, y así en verdad satisfacer sus necesidades a través de económico, o sea, de bien económico. Exacto. Bueno, ahora pasemos un poco también al plato fuerte que tiene Menger, que es su teoría del valor. O sea, aquí, como bien hemos dicho en podcast pasado y todo, y que el Albert ahí tiene más conocimiento en eso, aquí destruye toda la teoría de la escuela historicista alemana, si no me equivoco. Ujú. Sí, también va en contra de lo que sigue la escuela clásica y los fisiócratas que estaban en ese momento, y por último también va en contra de lo que postulan los comunistas, que sería el tema de un valor objetivo o un valor intrínseco o incluso un valor de coste, Ujú. o justificado por los costes o por la producción o por el trabajo. Entonces, al final de cuentas, aquí Menger empieza a repuntar o a dar sus pinceladas de lo que sería su utilidad marginal, o su teoría de la utilidad marginal, que es que las personas valoran distintos bienes económicos, ya sean bienes de orden superior o bienes de consumo, en un sentido en el cual puedan satisfacer mejor sus necesidades. El tema es que hay tantos bienes que las personas van a empezar a hacer una escala valorativa con esto, y van a darle más valor a unas cosas por otras. Y en esa cuestión va a permear o va a ser más interesante para los agentes económicos el valorizar algo que, en primer lugar, dice Menger, le pueda satisfacer su necesidad de seguir viviendo, es decir, su supervivencia, luego después el bienestar, después algo que sea por puro placer, y luego ya después puede llegar a ser incluso contraproducente el intentar seguir satisfaciendo esa necesidad a ultranza, sin hacerlo desde un tema económico de ver si eso ya está satisfecho y pasar a la siguiente necesidad. Pero aquí esto, de nuevo, Menger vuelve a recalcar que esto no es una cuestión lineal o algo determinista que se tenga que seguir así, sino que incluso hay personas que actúan en un mercado y son totalmente, o sea, si tú lo ves desde afuera, parecieran que fueran contradictorias porque van incluso en contra de su salud. Entonces, esto no es algo, como dije, determinista, sino que es lo que más de forma generalizada se da en el mercado, pero no son todos los casos, ya que siempre
el tema de los bienes o lo que vaya a valorizar una persona por sobre otra, su escala valorativa depende de ellos. Ahí daba el ejemplo, por ejemplo, de alguien que quiere fumar en vez de comer y prefiere eso incluso en contra de su salud, porque simplemente ya está adicto al tabaco o, o otras personas que tengan algún comportamiento similar. O sea, ahí podríamos decir que el concepto propiamente tal como de necesidades básicas que se habla realmente no existe. Por- o sí, porque si al final podríamos llamar necesidades básicas, o lo que normalmente se llama es como para sobrevivir, pero si yo quiero, como muy bien dijo Es, Aldo, si yo elijo fumar antes que comer, es que las necesidades básicas están totalmente, o sea, cambian constantemente a través de las valoraciones de las personas. Una necesidad básica para una persona es distinta a la mía, por ejemplo, que a mí me gusta más comer que tomar agua, y otra persona para él es más vital tomar agua que comer. O sea, eso puede producir problemas a la salud por una cuestión de no consumir los nutrientes necesarios. Pero los bienes radican siempre en la valoración subjetiva. En qué yo, según mi valoración, me satisface más el bien en cuestión o el otro. A eso se refiere Menger. Bueno, y además que en el tema nutricional que ya tocaste, hay un montón de información que incluso es contradictoria entre sí. Cada día van saliendo nuevas dietas y etcétera, entonces las personas se van ajustando a una mejor calidad de vida que ellas mismas les parezca y lo valoren según la información que tengan. Ahí después van a ver si eso les va bien o les va mal, porque también sucede que el cuerpo humano no es igual en todas las personas, entonces algunas cosas que a algunas personas les puede hacer bien, a otras no les va a ser tan beneficioso. Sí, lo mismo iba a También añadir. esto, sí, lo mismo me recuerda esto a una pirámide que hizo un psicólogo, que se llama la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades. Y muchas personas tienden a creer que eso es como 100% así, porque en la base de la pirámide están, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, que sería el tema de la comida, dónde dormir y todo eso, y arriba estarían las necesidades, ya al último, lo que sería para auto completarse como ser humano, valorar el arte, valorar hacer algo por lo que ser recordado y todo eso. Pero hay personas que incluso no siguen esta pirámide porque están siguiendo la utilidad marginal que dice Menger, que no es algo que se deba de seguir así a rajatabla, sino que es una cuestión más que nada generalizada que ocurre, pero nosotros nos podemos encontrar con personas que se van a saltar esa pirámide y van a empezar a cumplir o tratar de satisfacer sus necesidades que no tienen nada que ver con seguir viviendo, sino que simplemente quieren pasarla bien o que incluso no tengan algo con lo que seguir viviendo, pero van a intentar desarrollar algo por lo que ser recordado o hacer alguna hazaña para llegar así a autocompletarse en su vida o cumplir su propósito final. Muchas personas, tenemos varios ejemplos de personas que se sacrifican para conseguir algo más grande que ellos mismos. También lo que me pareció curioso de esa pirámide es que pone por arriba la moral. Cuando, o sea, además de que cuantifica toda la valoración de las personas, pone arriba la moral como si fuera algo que se puede conocer empíricamente. Cuando la moral es algo que viene como fundamento de las acciones de las personas. Entonces, eh, totalmente absurdo esa pirámide de Maslow. Claro, además que el mercado no es una cuestión que se dé por puro azar. Ujú, El mercado es una cuestión que se tiene que dar en donde se respete de alguna forma el derecho de propiedad. Sin derecho de propiedad no hay mercado. claro. claro, por eso que cuando yo empecé a estudiar acá con adversario, bueno, y lo he dicho en otras veces en capítulos del podcast pasado, que al final la economía es una rama de la ética, de la filosofía.
Mira, acá tengo una pregunta de Cabezón antes de pasar, o seguimos con la haciendo el resumen. No sé qué prefieren. ¿No? Hacer el resumen porque pasaríamos a la Eh, teoría del intercambio, ahora tocaría, por finalizar y después preguntas, o vamos leyendo las preguntas entre medio. Vamos leyendo las preguntas y Ya. total, vamos ya en el capítulo cuarto y igual todavía queda harto Sí, tiempo. ya mira. Tengo. Espera, antes de leer la pregunta de Cabezón, voy a leer la pregunta de Pellegrino. Dame un segundito que la tengo por aquí. Pellegrino pregunta: ¿podrían hablar acerca de la causalidad y cómo es la perspectiva aristotélica y cómo se diferencia con la perspectiva kantiana cuando precisamente habla Menger de los bienes? Ya, a ver, Claro, aquí hay una cuestión profunda, porque ujú. es más que nada filosófica la diferencia, y voy a tratar de explicarla lo mejor posible para que se entienda para quienes estén escuchando y no tengan nociones filosóficas. Lo que sucede es que Menger es aristotélico y Aristóteles veía la categoría de causalidad, que eso lo comenta en su libro El órgano, que son en donde Aristóteles ve todo lo que sería la lógica. Entonces una de las categorías para formar juicios sobre la realidad, sería la de causalidad. Es decir, algo sucede porque otra cosa lo está afectando, la causa y efecto. Y de eso para Aristóteles es una causalidad en un sentido descriptivo, en un sentido natural, en un sentido de que tiene que ser así y no de otra forma en la naturaleza. Ahora después con Hume, lo que sucede con esa categoría y también con otras, sobre todo la frase más famosa de David Hume sería la de correlación no implica causalidad, porque si nosotros hacemos observaciones, eh, como decirlo, honestas a través de cuestiones empíricas, nos vamos a dar cuenta de que las correlaciones no implican causalidad. Muchas de las cosas que nosotros pensamos que son causalidades no lo son. Al final de cuentas, como dice David Hume, son puramente costumbres, que porque ese efecto se ha dado anteriormente, nosotros pensamos que a futuro se va a dar, o esa relación se va a dar, pero al final de cuentas no hay una relación causal entre esas dos cosas, es puramente costumbre. Y esto implicaría algo que se llama o se conoce como el problema del inductivismo en las ciencias. Y hasta el día de hoy no se ha podido resolver de una forma completa. Desde el empirismo, obviamente, porque Kant lo resolvió con su ciencia o la que postula en la crítica de la razón pura. Ahora que lo quieren aceptar es otra cosa, pero después vamos a hablar de eso si es que llegamos al momento. Eh, entonces, para Kant, en la crítica de la razón pura, habla de una categoría de la causalidad, pero lo ve en un sentido trascendental, en el sentido de que es necesaria para hacer representaciones sobre lo que serían los fenómenos. Porque nosotros no podemos estar en contacto directo con lo que sería la información fenomenológica. Nosotros siempre vamos haciendo representaciones sobre el fenómeno. Hay todo un proceso mental para poder obtener esa información. Entonces la categoría de causalidad es a lo que nosotros nos ayuda a hacer estas relaciones, que obviamente con Hume no siempre son causales, o no son causales en su mayoría, pero esto se puede salvaguardar a través de los principios que habla Kant, que son los juicios sintéticos a priori, con los cuales poder fundamentar una verdad y con ello ir adquiriendo conocimiento sobre los fenómenos. Eso es un sentido descriptivo, en sentido científico para Kant. Y ahora nos vamos a mover con Mises, y también seguimos con Kant, que sería la crítica de la razón práctica. En la crítica de la razón práctica, Kant vuelve a tomar lo que sería la categoría de causalidad, pero en un sentido de la razón práctica, en un sentido ético, porque va a fundamentar a través de esta categoría
que el ser humano puede hacer cambios en la realidad, puede accionar sobre otras cosas en la realidad o con otros y poder así cambiar su situación. Entonces esto lo toma Mises y mira la causalidad de esta forma. Y así lo explica cuando está hablando de este axioma en la acción humana. Que el ser humano acciona porque sabe o porque se entiende que tiene la capacidad para mejorar su situación, su alrededor, su realidad. Entonces por eso es que el ser humano acciona, de lo contrario no podría accionar o no se daría el tema de la acción, porque ¿para qué una persona va a accionar si no puede cambiar o no está habilitado para cambiar su entorno o a sí mismo? Entonces por eso es distinta la categoría de causalidad en Menger y la causalidad en Mises. Aunque igual es interesante porque Menger está utilizando la categoría aristotélica de causalidad, pero en un sentido de algo que es puramente social, y eso lo vamos a ver en la metodología de las ciencias sociales, porque es interesante también cómo hace el paso Menger de la categoría aristotélica en un sentido naturalista a un sentido ya ético, o que tiene que ver con cuestiones de acción humana. Espero que haya quedado claro. Mira, Sí, claro. a mí me. De hecho, yo estaba súper atento escuchando porque fue como repasar como las clases que tuvimos y todo. Bueno, me gustó. No sé si leer otra pregunta o pasamos a teoría del intercambio. ¿Ya? Yo creo que sería bueno responder esta pregunta ahora porque si no después nos vamos. Porque está un poco relacionado con el tema de los bienes que tocamos recién. ¿Ya? Que es Cabezón pregunta. Dice. Paul Villegas en Instagram dejó un clip a objeción suya que habían hablado de los costos y los precios. Esto es más que nada una pregunta para Austin Boy que si piensan responderle o responderle, obviamente tal. Yo leí sus 4 historias, creo que fueron, 5, y no me contestó varias preguntas. Y otra cosa, que dijo que nosotros dijimos que el riesgo y los costes son lo mismo. Y totalmente algo erróneo. Nosotros dijimos que el riesgo estaba de acuerdo a la incertidumbre, que tanto en el mercado o no en el mercado va a haber riesgo de tales acciones por haber incertidumbre sobre el futuro. Y sobre lo otro, yo le pregunté cuál es la causa de los costes, cosa que no me pudo responder. Y no me respondió directamente. Y otra cosa es que dijo que algunos precios de algunos bienes tienden a ser inelásticos. Y eso también nos respondió a lo que nosotros dijimos que no, siempre la curva de la demanda en algún punto es elástico por la valoración de las personas. Y no sé qué pensará con valoración subjetiva la persona, porque con valoración subjetiva, como hemos visto, totalmente relacionada con la demanda, porque a través de cómo piensan las personas van a demandar en el mercado. No es una cuestión que demandan por demandar como por impulso, no sé, naturales o cuestiones así. Entonces no queda claro cómo ve la causa del mercado o la fundamentación del mercado eh, en, su, en su historia. Entonces me gustaría saber, si responde de nuevo, cuál es el fundamento de los costos. Bueno, en todo caso, aquí hago un paréntesis. No sé si Paul Villegas estará mirando esto o no, pero hacer una invitación de que también tenemos un servidor de debate, que ahí también, si quieren poner todas estas preguntas, o por ejemplo, Paul Villegas en vez de estar haciendo Waltex en su Instagram, podría ir para que haya más interacción y se pueda interactuar directamente, porque estas cosas por lo menos a mí me dan lata estar escribiendo todo. Así que queda la invitación para no solamente para él, sino para cualquiera que quiera participar. Claro, sería mucho mejor porque así se interpela directamente los argumentos, Sí, no exactamente. de manera indirecta como lo estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, ¿les parece? Ah, mira, acá Pilgrim pregunta, ¿conocen la idea de mutualismo? Es que yo creo que ahí nos saldríamos un poco de lo que viene siendo... No sé si quieren responderla. No, y nos sirve, de hecho nos sirve para lo que sería el capítulo que sigue, que sería el tema del intercambio. Ya, entonces ya. El mutualismo queda refutado en Menger en los principios, o sea, en los primeros párrafos de este capítulo, porque dice que el intercambiar algo que tenga un mismo valor es totalmente irracional o contraeconómico, no tiene sentido.
Porque al final de cuentas, ¿por qué se haría ese intercambio? No, como dice, no hay, o sea, como Menger dice, y lo dice Adam Smith, que el intercambio es como un placer que desarrollan los seres humanos. El problema es que Menger entiende que no hay una razón detrás para intercambiar por intercambiar. O como lo que decíamos que le gustaba a los keynesianos, el tema de tratar de aumentar el PIB a través de intercambios que no tienen sentido. Entonces la gente siempre está intercambiando, pero siempre tiene que haber algo detrás, una razón de por qué intercambian. No puede ser un intercambio en un sentido de que algo sea recíproco en su valor. Entonces esa idea del mutualismo que tiene detrás, obviamente siempre está contraria a lo que Menger está explicando aquí, y que obviamente tiene más sentido que el decir que se puede intercambiar con valores recíprocos, o que hay algo de reciprocidad en el valor. Y también lo interesante del mutualismo es que hay posturas que obviamente el mutualismo viene de una anarquía comunista, y claro, y se trata de llegar a él a través de una anarquía comunista. Pero lo interesante es que en el mutualismo, si tú le agregas lo que sería algo como la valoración subjetiva y la propiedad privada, llegas a algo muy similar a lo que sería el tema anarcocapitalista. Y eso lo trató de proponer alguien, y cuando se dio cuenta de que si le incluía propiedad privada y valoración subjetiva, ya entonces el modelo mutualista no tenía sentido, porque se estaba acercando demasiado al anarcocapitalismo, y como que ahí se lanzó hacia atrás y lo negó. Pero es chistoso como... No, tiene que estar malo. No vale. Claro, es chistoso cómo se dio esa cuestión ahí, y en la medida que se vayan utilizando ideas que están bien, como la valoración subjetiva y la propiedad privada, la consecuencia lógica es llegar a cosas que son similares, en el sentido de que si tú utilizas principios y deduces a partir de esta su consecuencia lógica, obviamente los que sigan esa idea van a llegar a cuestiones similares. Ahora eso quiere decir también que los mutualistas son más que nada dogmáticos, porque si se dieron cuenta que sus ideas estaban erróneas y quisieron implementar otras que podrían estar correctas, pero aún así, cuando se dieron cuenta que no les gustaba por dónde iba el tema y recularon para seguir con sus dogmas, eso lo hace ver como muy hipócrita. O sea, al final no le importa el implementar un sistema que esté bien, sino que quieren hacer su sistema a toda costa, incluso si está mal. Claro, o sea, al final de cuentas no les interesa la verdad, o sea, no les interesa llegar a lo que es bueno, les interesa, como decís tú, llegar al fin que ellos quieren, ¿no? Independiente si está mal o no. Yo no sabía esa historia del mutualismo, eso está bien interesante. Lo otro interesante igual es que Proudhon se hace llamar socialista científico incluso antes que Marx, y ahí hay como una pelea entre los socialistas científicos de Proudhon y de Marx, de quién fue primero y por qué ellos son los originales, y por qué las teorías de Proudhon están mal, o por qué las teorías de Marx están bien. Y sí, justamente eso, al final son peleas de inválidos. Bueno, yo también sé que en un momento Marx y Proudhon eran súper amigos, pero después de que, de hecho, el mismo Proudhon ve, no me acuerdo si el Capital o el Manifiesto Comunista y para dónde apuntaba Marx, y le dice que básicamente lo que él está creando es súper tirano, y ahí como que dejan de ser amigos. Es que siempre estuvieron esas peleas entre los anarquistas y los comunistas por el tema primero de la praxis, porque algunos querían llegar al anarquismo o al comunismo en primera instancia, pero los comunistas del estilo de Marx y Engels querían hacer el proceso un poco más lento. Decían que era necesario pasar por la etapa del socialismo, en donde se iba a sociabilizar todos los medios de producción, para después así llegar de forma más tranquila a lo que sería el comunismo. Entonces,
ahí hay una pelea en ese sentido y por otras cosas también, en otros valores, en si el sistema de Proudhon está bien, el sistema de hacer, creo que, no sé si eran como estilo de empresas, pero al final de cuentas eran como cooperativas que tenían cierta participación en las personas, si no mal recuerdo. La tierra está sociabilizada, es decir, tú no puedes tener propiedad privada de la tierra y otras cosas más que también son detalles de esa teoría sobre el mutualismo. Al final de cuentas intenta decir que el dinero no es necesario y que se tienen que hacer intercambios em, de forma como trueque y también en un sentido de valor recíproco. Algunos Igual mutualistas hay, aceptan el dinero claro. eh, y bueno, dentro de los mutualismos hay un montón de teorías para ver cómo eh, parchar esa teoría económica. Sí, Pero es algunos parte aceptan de que del... ¿Sí? siempre aceptan la concepción de bien personal y, o sea, propiedad personal y propiedad privada. La propiedad privada sería el capital y la propiedad personal sería el de consumo, básicamente. Ahí está la cuestión de que si uno tiene una casa de veraneo, sería inmoral porque estás dejando a personas afuera, en la calle, sin vivir y todo eso. Y si solo tienes una casa en la que tú vives y la ocupas, sería tuya. Pero al final, para ellos la propiedad legítima sería la que se ocupa. Pero totalmente absurdo porque una casa, que tú tengas una casa de veraneo para el ocio, no quiere decir que hayan personas que van a estar en la ruina. No tiene ningún sentido. Si al final es un bien económico igualmente para ti. Claro, entonces imagínate en ese sentido de que ya esa misma casa de veraneo tú la arriendas, pasaría a no ser un medio de producción, entonces tampoco hay eh, hay como una línea clara de división, o esto mismo que hacemos nosotros. Yo tengo acá que sería, no sé, el computador, que es propiedad personal, y de repente, supongamos que nos volvemos mega ultra populares, streamers nos empiezan a donar y bebimos de esto, que eso, mi computador pasaría también a Claro, ser un medio de producción, como la cosa. hay una satisfacción de necesidades de las dos partes, de los que compran y los que venden. Entonces no hay ninguna cuestión de que es ilegítimo, no hay una cuestión inmoral ahí porque es totalmente voluntario y y no traspasa a la otra persona como medio, sino que a través de que yo reconozco a la otra persona como fin en sí mismo, quiere decir que tengo respeto por ella, hago una comercialización. Te van a expropiar el computador, David. ¡No! Ahora ya no voy a poder jugar LOL con una 3080. Estoy Me sobra mucha tarjeta para el pobre LOL. Ah, bueno, mira, ahí hacer un paréntesis. De estos temas de que se tocaron el anarcocomunismo, etcétera, tenemos debates que. Creo que tú, Albert, también tuviste un debate. Hay un debate de Austrian que tuvo con. Ujú. Dos debates que tuvo con dos anarcocomunistas. Y creo que hay uno también donde tuviste tu adversario, donde tuviste con un libertario comunista, ¿no? Libertario entre comillas, Es pero. que los anarcocomunistas o anarcosindicalistas se llaman a sí mismos libertarios. Y bueno, aquí también dar el dato histórico de que el libertarismo inició como izquierda libertaria en el sentido de que son aquellos movimientos que propugnaban o apoyaban o hacían promoción de un estilo de socialismo anárquico. Entonces ahí están todos los movimientos de Proudhon, todos los movimientos de los anarcosindicalistas, todos los movimientos de anarcocomunistas que vendrían después. También está este movimiento de Max Stirner, que el tema es como un anarcoindividualismo, pero también es de izquierdas. Entonces, entonces hay como que se agruparon todos estos movimientos que apoyaban una anarquía de izquierda y con distintos autores y distintas personas y que al final de cuentas en Europa
hubo un tiempo que fue muy popular, pero después se dejó de lado. No sé por qué ocurrió eso, pero no fueron bien vistos después. Yo pienso que ya como que triunfó de alguna forma en Europa del Este la URSS, fue limpiando todos esos movimientos para hacerlo a un lado, ya que a los comunistas nunca les han gustado los anarquistas. Y siempre los traicionan, o sea, lo ocupan y después los traicionan cuando ya no los necesitan. Ahí vean lo que pasó con Markovia. Entonces, esta idea de la izquierda libertaria, ya el uso como de la palabra libertaria fue evolucionando hasta que Rothbard, en un momento que estaba buscando algún tipo de concepto para hacer llamar a las personas que buscaban un libre mercado y también buscaban una propiedad privada y una sociedad que viviera en torno a esos valores, fue que le llamó al movimiento libertario y también anarcocapitalista. Yo pienso más que nada que, o al menos lo he visto en otras personas que promocionan el movimiento, que nosotros deberíamos llamarnos simplemente libertarios, porque al final de cuentas es la ética libertaria la que nos hace ser lo que queremos llegar a ser, o lo que queremos llegar a conseguir, que sería una sociedad libertaria. Obviamente yo entiendo el libertarismo no como otras personas que han dado desinformadamente el concepto, del que incluso ponen adentro del libertarismo a los liberales clásicos, a los minarquistas y otros movimientos que están dentro de esos márgenes, y al final de cuentas el libertario se empieza a deformar el concepto y significa cualquier cosa. Pero para mí al menos yo defiendo que el libertarismo sea el movimiento que sigue la ética libertaria. Por eso dije en un podcast que tú podías ser anarcocapitalista, pero no libertario. Pero si eres libertario tienes que ser anarcocapitalista, ya que hay anarquistas que no siguen o anarcocapitalistas que no siguen la ética libertaria. Y ahí daba el ejemplo de David Friedman, que al final de cuentas sigue únicamente el utilitarismo. Sí, creo que eso lo dijiste en el primer podcast, que se perdió a la deriva. Ese primer podcast perdido, bueno, ahí tenían una gota de las cosas que se hablaron. Bueno, eso también hoy como un poco complementando lo que dice Albert. Ahí dejé 2 videos para los que nos están escuchando, donde el primer video es de Adversario versus FreeHub Liberal, donde precisamente se toca esto, de un chico que es como el segundo youtuber más grande que tiene Javier Milei, y ahí se toca de que él dice, no, yo filosóficamente soy anarquista, como también muchas veces lo dice Rayo, pero en la práctica no, hay que hacerlo de a poco, etcétera. Entonces no eres, al fin y al cabo, no eres anarquista. Entonces ese debate es muy bueno para esa cuestión es una contradicción bien importante dentro del movimiento. Y lástima que suceda eso, porque están los referentes que están, porque Rayo, que siempre lo atacamos acá, no es un libertario propiamente, es un liberal, y el liberal está de acuerdo con el poder político. Milei es un político, tampoco es un libertario, por más que haya utilizado el movimiento y haya utilizado la imagen o la simbología y las ideas que están detrás. Milei ni siquiera es austriaco, él prefiere usar a Friedman, y no Friedman. David Friedman, sino que a Milton Friedman, que más encima que es el neoclásico, que acá le decimos el Keynes enano. Entonces, al final de cuentas, Milei tampoco es un libertario de verdad. Un libertario de verdad no te hace ser una persona que siga cierto referente o que siga cierta idea, ¿no? Un libertario tiene que saber la ética libertaria y tiene que saber sus principios y nunca ser contradictorio con ellos. Y obviamente dentro de la ética libertaria, si tú estás atacando a los políticos a cada rato, tú no puedes ser político, es totalmente contradictorio.
igual yo dejé los otros dos debates contra el otro banco. Que tiene dos partes. Ah, el de Hans, ese no lo pillaba. Bueno, que bueno que lo pillaba. Sí. Es que ahora el que grababa los debates, que se llama Winrar, dejó todos los videos en público. Oh, buena. Claro, porque probablemente ese comunista Daniel Puente nunca le pagó, que le dio gratis. No sé si tocar, porque ya tocamos el tema del intercambio, no sé si hacemos un resumen del capítulo 5, que era... bajo. Sigo bajando, se me olvidan los nombres de los capítulos. Teoría del precio. ¿Es el 5? Sí. Sí. No sé qué es el 6. Expliquemos el capítulo 4 y el 5, porque igual son bien parecidos. Sí, La van de teoría la del mano. intercambio y teoría del precio, y después ya vamos con el capítulo 6. En la teoría del intercambio, Menger postula, ya que se vio el tema de la utilidad marginal, cómo es que a través de la utilidad marginal se puede dar una explicación al intercambio. Y no eso que decía Adam Smith de que era un placer y por eso la gente intercambia, no. El intercambio sucede porque las personas tienen una escala valorativa en la cual tienen un bien o manejan un bien económico que ya le está produciendo un bienestar e incluso ya están en la fase de placer, en el cual están satisfaciendo su necesidad para asegurarse eso, pero ya no lo valoran tanto como valorarían tener otro bien que no tienen. Entonces, dos agentes están de acuerdo en intercambiar porque dejan de valorizar tanto un bien que ya poseen en harta cantidad y ya los ha satisfecho en lo que podía satisfacerle, pero necesitan otro bien y en el cual estarían encantados de poder intercambiar. Y por eso es que sucede el intercambio. Ahora también en el intercambio existen límites. No hay una cuestión propiamente tal como inexistente en lo que sería el coste del intercambio, porque al final de cuentas siempre está el tema logístico de el transporte, el mantenimiento y todas esas cosas que hay de por medio. Entonces el intercambio tiene que cubrir ese margen, y si no lo cubre y los agentes económicos ven que ese beneficio no es tanto como para cubrir sus necesidades, entonces el intercambio no sucede. Lo otro es que también los agentes tienen que estar en conocimiento de que esa capacidad de hacer el intercambio está ahí, y que también suceda que puedan llevarlo físicamente a cabo. Porque tú puedes tener el conocimiento, tú puedes tener el valor de un bien que es tuyo en detrimento versus otro que tú quieras tener, y puedes encontrar otra persona que está en una situación similar para realizar un intercambio, pero si tú no tienes la capacidad física para hacerlo, ese intercambio no se va a dar. Entonces ahí hay una cuestión también de límite en el intercambio. Y ahora vamos con el precio, que lo va a explicar Austro. Vale. El precio acá lo que hace Menger, como dijo adversario, también lo une. Y también habla de que el precio siempre está dado por la utilidad marginal. Entonces el vendedor, o sea, el vendedor sí va a querer que le compren su bien por la cantidad máxima, y el comprador va a querer comprar el bien a la cantidad mínima que ofrece. Entonces, a través de ese acuerdo, va a haber un punto, ya sea si los dos saben negociar, va a haber el punto medio, donde los dos se vean más satisfechos. Entonces, no sé si el punto medio, no sé, una persona está intercambiando vino y el otro granos de maíz, y por un vino la persona está dispuesto el máximo que está dispuesto a cambiar por ese vino son 40, y la otra persona quiere no sé, 50. Entonces al final, si los dos saben comerciar muy bien,
puede quedar en 45. Y así se da un acuerdo entre, me equivoqué, la persona que quiere venderlo, el máximo que puede dar es 50, entonces va a quedar en 45. Entonces ahí, a través del buen acuerdo de las dos personas, el precio se va a ajustar al 45. Y ese es el precio real. Y el precio nominal es lo que ellos piensan que puede valer. Y el que se acuerde del precio real. Y esa sería la teoría del precio según Menger a través de la utilidad marginal. Claro, ahí también Wenger en el capítulo habla de distintos mercados en los cuales suceden esto que acaba de explicar Austrian. Sería el intercambio aislado que sucede generalmente en las zonas rurales, en las que una persona intercambia directamente con otra, como el caso que se explicó. Pero también está el comercio monopolista en un sentido de oferta, en el cual una persona puede ofrecer un bien indivisible y otros agentes económicos van a tratar de competir por ello. Entonces ahí lo que se va a dar es que el precio es interesante porque así se puede entender si un agente económico o a un agente económico le es beneficioso el meterse a pelear por ese bien que está en manos de un monopolista. Entonces ahí es que se va a llegar a un precio en el cual la última persona o la gente que tenga una mayor cantidad de bienes para intercambiar por ese bien que está monopolizado y le va a rendir o él ve que o valora que va a recibir un beneficio por ello, va a sacar a los demás competidores que no pueden competir contra esa oferta, entonces él va a quedarse con ese bien al final. También está el tema del monopolio o la política económica o la política monopolística, que al final de cuentas lo que explica Menger acá es que las personas que tengan hartos bienes, ya no solo uno es indivisible como en el ejemplo anterior, van a dar sus servicios o sus productos en un sentido o marcando el precio o controlando la cantidad de bienes que salen al mercado, como lo que sucedía con los gremios anteriormente o lo que sucedía con monopolios o sucede con monopolios que tienen de forma legislativa un espacio en el mercado y que tienen barreras de entrada para que ningún competidor pueda entrar. Entonces ahí el monopolista va a estar en contra de la innovación y va a dar la peor calidad posible mientras pueda asegurarse una ganancia, y también va a expoliar primero a las zonas más ricas de la población para que puedan conseguir su bien de una forma cara, y luego ya después que expolia a las personas más ricas de la población va bajando y hasta llegar a los más pobres, o incluso no, ni siquiera baja a los más pobres, pero se quedan en la clase media. Entonces ahí está cómo es que funciona el tema del monopolio eh, en un mercado, para después Menger hablar de lo que sería ya el mercado de competencia, en donde ahí hay competencia tanto de oferta como demanda. Entonces los bienes económicos, tanto los bienes de órdenes superiores o bienes de producción como los bienes de consumo, se multiplican, pueden mejorar su innovación y por lo tanto son de mejor calidad, y por ende también sus precios se van a reducir por lo que es la marginalidad del precio. Así también el trabajo, por ejemplo, se empieza a apreciar también porque es un bien necesario para toda esta cuestión de bienes que van a empezar a utilizarse en un mercado de competencia, y ocurre lo que se conoce como la marginalidad del trabajo, en donde se ven beneficiados incluso aquellos agentes económicos y que trabajan o que están metidos en el mercado laboral que no están en los mercados que son más beneficiosos. Puede una persona, como el ejemplo que he dado, puede estar una persona trabajando de barbero o en algo por el estilo, y no necesariamente en una empresa como en una fábrica, en donde se ve mejor cómo es que suceden todas estas cosas o cómo es que se va ampliando el mercado,
pero aún así ser activamente parte de esas subidas de sueldo, por lo que sería la marginalidad del trabajo. Y eso, con eso termina el capítulo 5, que sería Claro. la teoría del precio. Igual cabe destacar que Menger deja claro que siempre el precio está subordinado a la utilidad marginal, porque en precio monopolístico igual van a haber variaciones de precio, porque las personas siempre van a tener un máximo con el que pagar el bien. Entonces, a través del producto que ofrece el ofertante que tiene el monopolio, va a variar de persona a persona. Si una persona está dispuesta a pagar 70 y otra persona que viene con la otra suma de dinero importante, que es 60, primero va a pagar el 70 y después la otra persona que es 60. Entonces el precio ya bajó a través de una oferta monopolística, porque la persona que pagó por 70 primero no lo va a valorar el otro bien, otra bien 70, porque ya lo tiene y ya pagó por él en 70, entonces lo va a valorar en menos cantidad que en 70. Entonces no es una cuestión fija, inelástica, como algunos pretenden decir. Claro, al final de cuentas, para Menger y para los que estamos acá, yo creo que no hay duda de que el fenómeno del valor y del precio viene en última instancia su principio en la utilidad marginal. Así es. Mentira, en el trabajo. No sé, no. Bueno, y como dije trabajo, justo vamos a tocar lo que viene siendo el capítulo 6, que viene siendo el valor de uso y valor de intercambio. Aquí me gusta mucho como Menger lo aborda, porque al principio él te plantea de que en realidad no existe distinción de valor de uso y valor de cambio, como creen, por ejemplo, en este caso los marxistas, que como vimos en ese capítulo, Marx intenta decir que el valor de uso nubla lo que viene siendo el valor de intercambio, porque hay como una cosa intrínseca, como ya dijimos antes. ¿Cómo lo plantea Menger en este sentido y termina de anular toda esta visión de que valor de uso y valor de cambio son cosas distintas? Bueno, a través de que Marx dice que hay constante a través de, no sé, el valor de intercambio, o los medios de producción. Menger dice que no, el valor de uso o valor de intercambio siempre está dado como valora la persona ese bien. Un bien de uso puede pasar a bien de intercambio si la persona ya no lo valora como bien de uso, como sería, no sé, tú estás trabajando con una pala, ya terminaste de trabajar con una pala y no la vas a usar más. Entonces, ¿qué haces? Lo vendes al mercado para poder después comprar con eso, con lo vendido, otro bien que te satisface como para bien de consumo o bien de producción. Entonces no es algo que no varía según las necesidades de la persona y a través de la valorización. Entonces ahí Menger termina con esta cuestión de que el valor es objetivo dado por el trabajo, que el trabajo igual se valora dependiendo de la necesidad y por eso también el trabajo varía. Y todo eso, y ahí refuta la idea de Marx de diferenciación de que las mercancías siempre son mercancías por un valor objetivo del trabajo, sino que Menger dice que las mercancías pueden ser mercancías si se valoran como bien de intercambio. Claro, ahí también decir que para Menger no hay una cuestión clara de que unos bienes son o tienen valor únicamente como uso y otros bienes tienen como valor de intercambio, sino que ambas cosas pueden suceder dentro de un mismo bien, y al final de cuentas también dice Menger que es puramente accidental el darle un valor de uso o de intercambio a los bienes, porque al final de cuentas ambas cosas o ambos valores son parte del mismo fenómeno que ya explicamos anteriormente, que sería el fenómeno del valor, que está supeditado al valor en el sentido de utilidad marginal. Entonces es puramente dependiente el tema del valor de uso o valor de intercambio de las necesidades del mercado, de los agentes económicos, para darle un uso más directo o un uso después indirecto a esos bienes. Pero
no es una cuestión intrínseca, ni tampoco constante, ni tampoco una cuestión de valores recíprocos entre algunas cosas, como bien lo decía Menger. Entonces, eso es que hay que dejarlo claro, no es eso, sino que al final de cuentas, como hemos estado repasando, todo tiene su sentido en la utilidad marginal y también en lo que sería la, la ley de causalidad, como lo ve Menger en este libro, pero yo diría que, como ya explicamos, como lo vería Mises, la causalidad o la categoría de causalidad, eh, se debería de entender de esa forma. Esa es como sería la única pega que se le puede dar a Menger en este libro. Pero obviamente es el que da inicio a la escuela austríaca, entonces se puede más o menos entender el fallo, pero igual habría que hacerle como esa crítica. Bueno, ya aquí, bueno, aquí también tocamos de paso la mercancía. Eh, no sé si quieren agregar algo más respecto a la mercancía, como lo plantea Menger. Es que es más o menos lo mismo con la teoría del intercambio. Sí. Y como expliqué que la mercancía se valora como un bien a través de que sea intercambiable y que no es determinado por el trabajo, no está determinado el valor anterior a la necesidad de las personas, sino que la causa es la utilidad marginal para que sea comerciable. Claro, además que Menger también habla de algunos o algunas características que pueden tener los bienes al momento de ser mercancía para ver si son más vendibles que otros bienes. Y ahí serían características como que se puedan mantener mejor a través del tiempo, que sean fáciles de transportar, que tengan un valor en el mercado por algún motivo que el mercado lo esté demandando mucho. Entonces son varias cosas que hacen que la mercancía o que haya un intercambio indirecto para al final de cuentas eh, llegar a tener su bien de consumo para satisfacer una necesidad. Las personas van a ir viendo cuál mercancía es la que tiene mejor capacidad de venta, y esto se relaciona con el capítulo siguiente, que sería la teoría del dinero. Bueno, ya que tocaste eso, expliquemos qué viene siendo el dinero. A mí me gusta mucho como lo explica Menger, porque Menger dice que al final eh, llevar a cabo los intercambios viene siendo una tarea igual como trabajosa si hablamos de intercambios como trueque, que sería el intercambio directo. Que supongamos que yo quiero Coca-Cola y Austrian vende Coca-Cola, pero Austrian no quiere Coca-Cola. Y yo tengo manzana. Austrian quiere pera y el Albert quiere peras, pero quiere manzana. Entonces yo tendría que hacer todo un recorrido para poder obtener mi Coca-Cola. Tendría que yo primero intercambiar con Albert para después ir con Austrian y ahí obtener mi Coca-Cola. Entonces el dinero viene a solucionar eso. ¿Ya? Viene a solucionar de que no haya intercambios directos y sea una lata pasar por todo este proceso. Y me gusta cómo lo plantea porque dice que nace como de una forma espontánea, que no lo plantea el poder político de una propiamente como tal. A ver si pueden explicar esto para que los que nos están viendo. Yo lo expliqué de manera de resumen, ¿no? Bueno, el dinero se elige a través de una mercancía de manera generalizada para intercambio. Y eso se da a través también de la utilidad marginal. Las personas a través de un común que se da de manera espontánea eligen eh, un bien para intercambiar. Y así todos ellos pueden satisfacer sus necesidades a través de un bien de intercambio indirecto que es generalizado. Entonces, ahí habla Menger sobre las propiedades y que pueden existir mejores dineros que otros según sus características, como un mal dinero, no sé, serían la oveja en Grecia por sus limitantes que hay, como sería que todos tengan que tener un terreno para tener la oveja,
y, y además que la oveja no es un bien duradero y tampoco es divisible. Entonces están esos limitantes de que para que sea un buen dinero. También podríamos agregar el teorema regresivo de Mises, que da más fuerza a la teoría del dinero en sentido de economía. Y el teorema regresivo de Mises dice que primero para elegir esa mercancía como dinero, tiene que tener una utilidad, tiene que haber tenido una utilidad previa para ser elegido. Porque de algo viene esa valorización para que sea comercializada de manera generalizada. El oro, por ejemplo, tenía valor en que era un bien industrial, y a través de que se haya sido conocido a través de su valor industrial, fue que al final se adoptó a través, no sé, de su belleza y su escasez, eh, haya sido comerciado para tener estos bienes que quieren la gente. Entonces, ahí es donde se lleva una economía primitiva, donde era trueque, a una economía más desarrollada, donde hay un dinero fuerte. También critica la idea de que a través de la acuñación el poder político puede estafar a la gente a través de disminuir el peso y decir que tiene el mismo peso. Entonces toda esa moneda que se restó a través de la acuñación lo pueden usar para sus fines como sea la guerra o cuestiones inmorales. Bueno, y también hay que agregar que tiene una relación igual, explica Menger cómo es que se da la relación del dinero y los precios. Que al final de cuentas el dinero se utiliza para marcar los precios, pero que al final de cuentas el dinero no son los precios y el precio no es el dinero. Son dos cuestiones que actúan de la mano, pero que no son los mismos. Entonces ahí es que cuando se empieza a distorsionar uno, obviamente es más fácil distorsionar el dinero. Cuando se distorsiona el dinero, se empieza a distorsionar también el sistema de precios, porque como van de la mano, tú puedes pensar que se están haciendo las cosas más caras, están aumentando los precios, pero al final de cuentas es que el dinero se está desvalorizando y está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, como pierde poder adquisitivo, tú lo que ves cuando vas a comprar es que todo está más caro, pero no es eso. Ahí se ve la diferencia entre precio y dinero. También está lo que sería cómo es que va evolucionando el dinero y cómo es que la acuñación de moneda, según yo, no sería como el dinero más o mejor o el mejor dinero que nosotros pudiéramos dar al mercado como para tener el servicio. Porque lo que pasa es que después de la acuñación de monedas, el poder político empezó a monopolizar el dinero y controlarlo. Entonces ahí ya se dejó de hacer buenas cosas con ese dinero y se dejó de innovar. Por lo tanto, sería interesante plantearse el cómo es que se podría hacer un dinero hoy en día sin la intervención del poder político. Algo similar a lo que ocurrió con Bitcoin, pero ya Bitcoin, como dijimos en el podcast pasado, la comunidad dejó que muriera y al final se empezó a valorizar más como un commodity o incluso como un contrato a futuro, similar a lo que ocurrió con el oro. Ya en el mercado del oro hay más mercado papel, o sea, mercado de oro papel que oro de verdad, que se hable como el oro metal, que sería como el que muchas personas piensan que habría en un mercado de oro, pero al final de cuentas hay mucho más oro papel y en temas de deuda y etcétera. Está sucediendo lo mismo con el Bitcoin. Y además también Bitcoin no tiene una comunidad fuerte que entienda el valor de lo que sería poder obtener un dinero que sea independiente del poder político. Y yo creo que eso es muchísimo mejor que empezar a valorarlo como un commodity, así como el oro. Pero al final de cuentas, quizás a futuro, cuando sea necesario, las personas van a empezar a trabajar de la forma en que puedan
para poder desarrollar un dinero que sea independiente del poder político y que además sea mejor que el dinero que había en épocas pasadas. Ojalá que eso suceda, porque si no, estamos jodidos. Ahí vamos a Nuevamente estar jodido. jodidos un largo tiempo. Bueno, El mira, día que el Estado monopolice la moneda, que es literalmente esclavitud voluntaria. no Es sé, una yo, contradicción. yo quiero reserva fraccionaria de ganado. Por todo lo que aprendí del podcast de ayer. Ese chiste me costó después tener la seriedad para seguir con el podcast, porque se me ocurrió en el momento Ay, cuando salió muy dije, no, es que bueno. en África, porque siempre veo videos de África de que siempre se hacen los intercambios por vacas para obtener otras cosas. Entonces todavía siguen como ese sistema de ganado como dinero, como decía Menger, como son épocas primitivas. Entonces, o mercados primitivos. Entonces ahí dije, claro, ahí hacen intercambios porque son un poco más primitivos en ese sentido con los intercambios de ganado. Pero si tú te pones a pensar, ellos tienen un dinero incluso mejor que el que nosotros tenemos porque a ellos no les roban a través de reserva fraccionaria o de dinero fiat. Entonces ellos no tienen ganado fiat, por ejemplo. Oh, me acordé ahora de eso y también me reí por interno un poco. Mira, tengo una pregunta ya que con esto ya cerramos el libro. Fue un buen resumen. Una pregunta por interno que hicieron. ¿Ya? Que esa parte, pero como que igual lo tocamos en algún momento. Me preguntan cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarismo. Es que el liberalismo, salvo algunas corrientes distintivas, como por ejemplo Nicolás Moras, que dice ser un liberal radical hasta el punto de abrazar la anarquía. El liberalismo tiene principios muy extraños, porque igual está el liberalismo francés, está el liberalismo estadounidense, el de Locke. Entonces, hay distintos valores dentro del liberalismo y nos queda muy bien entendida una ética de cuál se sigue y cómo es que se fundamenta. Porque Locke era empirista, los padres fundadores de Estados Unidos no queda bien claro por dónde se iban. Algunos dicen que Franklin o el otro tipo, Washington, seguían de cierta forma los postulados de Locke, pero tampoco como no queda muy claro. Eh, Después también está lo que se decía en Estados Unidos de que si banca central o no banca central, de controlar el dinero y todas esas cosas. Entonces, hay muchas dudas en ese sentido en Estados Unidos. Y después estarían los franceses, que Rousseau eh, es un poco más romanticista en ese sentido y empieza a romantizar lo que sería el hombre primitivo y que tiene que el hombre se hace malo en la ciudad y todo el cuento. Entonces esos son como los primeros principios que se podrían englobar en lo que sería el contractualismo. Entonces ahí se podría decir cómo es que tienen principios extraños los liberales. No queda claro cuáles abrazan, incluso siempre se tiene que preguntar a un liberal si es liberal francés o liberal inglés o estadounidense, y al final de quienes siguen. Eso es una cosa, que su ética no está bien estructurada o no está bien fundamentada, o si es que está fundamentada, como dije, es contradictorio. Porque si nosotros nos vamos a Locke, Locke propone principios de propiedad privada, de vida y de libertad, pero no está en contra del poder político. Es como decir, no, es que yo estoy en contra de todo lo que sea político y todo lo que sea algo ajeno a la propiedad privada, pero puedes decir que está a favor del Estado. No tiene ningún sentido. Así es. Y lo otro es que los liberales no tienen agallas. Al menos es como lo que, esto obviamente no es como una crítica ya a lo que ellos postulan, sino que es más bien como actúan.
y no suelen tener agallas para enfrentarse a las cosas que no cuadran con sus teorías. O sea, no estoy diciendo que no tengan agallas para enfrentarse a ciertas cosas o hacer ciertas cosas, sino que no tienen las agallas para poder intentar hacer algo mejor o apuntar a algo mejor o tratar de limpiar las contradicciones que hay en ellos mismos. Y al final se quedan en ese estado de inmadurez que dice Kant, que los deja como niños, en el cual siempre están necesitando a alguien que les diga qué hacer. Y por eso abrazan el poder político. Claro, Y el como dicen, libertario, el mal sí, necesario. claro, los liberales siempre van a tratar de justificar de alguna forma el poder político, incluso como Rayo, que dice, no, yo no tengo ninguna fundamentación última para estar de acuerdo con el poder político, pero de momento tengo que aceptarlo. Entonces, eso es totalmente contradictorio, no tiene sentido. O por ejemplo también está el Hayek chileno, que él dice en su libro, no voy a decir cuál es el libro, pero él toca precisamente de que no, que el Estado al final vive de la confiscación, o incluso dice que los filósofos liberales lo llaman robo, ¿ya? Y lo cual dice que hasta cierto punto es cierto. Y dice que, claro, porque el Estado no produce nada, aquí y allá, y ataca a los políticos y todo. Pero, y después de que hace como toda esa crítica que sostiene, tú dices, mira, yo no tengo mucha diferencia con lo que él está diciendo. De hecho, yo digo, oh, está correcto. Después sale con una frase diciendo, pero aún así nadie está diciendo que el Estado no sea necesario. Pero, ¿cómo? Si me estáis diciendo que al final el poder político acá, que nos roban aquí, esto, otro, sí, pero no me estáis diciendo que no sea necesario. Si igual es necesario el Estado. Entonces, ¿cómo? ¿Ese libro cuál es, el comunista callejero? No, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Pero no puedo decirlo. Pero ahí va para que Ya, alguien lo lea por ahí. alguien lo leerá en su momento. Sí, sí. Entonces, al final de cuentas, el libertario, por otro sentido, obviamente aquí estamos hablando de libertarios que siguen la ética libertaria, no libertarios que dicen ser libertarios y hacen cualquier cosa, tienen bien sus principios. Si tú te guías por lo que en primer lugar dice Rothbard y después ya con la mejora que hace Hoppe a las teorías libertarias, los principios quedan muy bien, ¿cómo decirlo? Eh, quedan bien hechos, quedan bien fundamentados, quedan bien en un sentido de que no son contradictorios tampoco con lo que se deduce de esos principios y lo que se debe hacer para conseguir una sociedad libertaria. Además que también tiene una fundamentación filosófica profunda en Kant, ya que Mises era kantiano, Hoppe también es kantiano, entonces por ahí hubo alguna falla con Rothbard, que le gustaba mucho Lysander Spooner, entonces metió a Aristóteles y el naturalismo, pero esa cuestión ya quedó totalmente corregida por Hoppe. Entonces son cosas que cierran bien, son cosas que ya son un punto de partida en la cual es interesante, y también es importante que los libertarios tienen muchísimas más agallas para enfrentarse a las cosas que están mal. Cuando tú ya entiendes el bien, a ti te va a molestar mucho las cosas que están mal. Entonces, ahí tú tienes las herramientas para hacer cosas por fuera del poder político, porque tú ya te desligas de eso y ya no quieres estar participando en un partido político, o no quieres estar haciendo cosas como intentando hacer votos para un político y que de esa forma eso se solucione de esa manera en el Congreso. Entonces son puras pérdidas de tiempo para un libertario hacer esas cosas. Por eso es que nosotros, al menos yo, ni siquiera voto. Incluso si es que me llegan a multar, no sé si me he ido a revisar si es que me multaron, y tampoco me interesa ir a revisar. Entonces, son cosas que eso yo no lo veo en el liberalismo. Yo veo que están totalmente inmaduros en ese sentido. Porque siguen diciendo que hay alguna posibilidad de arreglar las cosas por medio de la política, cuando se la pasan diciendo que la política es la peor basura que hay. Entonces no hay ningún tipo
de consistencia. En cambio, el libertario entiende que la política es basura y actúa en consecuencia intentando hacer cosas por métodos privados, que es al final de cuentas lo que se supone que nosotros tenemos que defender. O sea, si cuando tú quieres hacer cosas o cambiar el mundo para que sea mejor, tú lo intentas hacer por medios políticos, entonces tú en última instancia, aunque digas que no, confías en los métodos políticos. En cambio, el libertario confía plenamente y consistentemente en el mundo privado. Que al final que digan que los derechos de propiedad son buenos y toda esta cuestión, de que hay que defenderlo y todo, y que los impuestos son malos, el Estado es malo, y después digan que se puede hacer el bien a través del mal, no tiene ningún sentido. Es una contradicción en términos, y hasta es una contradicción literal, no, ni hasta implícita. Es Entonces, que, no es sé, que es una contradicción performativa y es una claro. contradicción lógica. Ujú. Entonces no Entonces nada queda bueno puede por salir de ninguna ahí. forma de... No hay ninguna forma de salvaguardar esas cosas. Así es. Bueno, eso me hizo recordar una historia de un compañero de trabajo. Bueno, vas a ver al tiro que hablo de él. Que él me dijo que no, a mí me gustaba mucho Rothbard y todo. Y también mi gurú intelectual también le gustaba Rothbard. Pero dejamos de ser rothbardianos cuando vimos el 18 de octubre el estallido social. Entonces ahí dije, no, ahí me dijo maduré. Y empezó a confiar en el poder político. O sea, maduró y se volvió dependiente de los políticos. Qué Exactamente. buena forma de madurar. Esto te das cuenta de la inconsistencia y contradicción que hay ahí. Sí. Bueno, a mí, y ahí, a mí como experiencia y a estos personajes, a mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo cuando... ahí partió como un poco más mi búsqueda filosófica e intelectual. Yo dije, pero ¿cómo si esto es culpa al final? Todo esto que está pasando están pasando a llevar a personas inocentes, gente que vive el día a día y todo, y la gente no se puede defender. ¿Cómo lo hacemos? Y el poder político no funciona. Yo tuve como un giro totalmente contrario, o sea, yo tuve el giro al revés. Y ahí empezó un poco. Pero es Y que, pasé por muchas etapas. lo que ocurrió en el 18 de octubre, que aquí estaba preguntando a alguien, estoy viendo el chat, que seguramente sí, es sí. extranjero, no es de Chile. Lo que ocurrió para esa época fueron grandes marchas y protestas que obviamente terminaban con cuestiones violentas y destruían negocios de privados. Lo justificaban diciendo que eran destrucción a empresarios que habían robado toda la riqueza de Chile y etcétera. Igual es raro porque al menos yo no escuché o no vi que hicieran destrozos a cuestiones municipales o cuestiones del poder político, que tú te esperarías que si es una cuestión, porque al principio se vendía como una gran marcha o una gran protesta en contra del poder político, al final terminaban haciendo destrucción a cosas privadas. E incluso vi, bueno, y también no era un libertario como tal, pero vi gente que era liberal o que le gustaba el mercado privado y todo el cuento, o el libre mercado, defendiendo esas cosas en un inicio. Y andaban marchando y todo el cuento. No, y Pero, alegaban de los 30 años del poder político, pero al final sus soluciones fueron todo a través de que lo debería administrar el Estado y que esa dignidad se da a través de los bienes públicos, que da cosas gratis. Entonces comenzó pero con es un que al mensaje final, político de pero es que más al robo, final de entonces cuentas, obviamente va a ser violento. es que al final de cuentas todas esas cosas ocurrieron por el poder político, fueron organizadas Ujú, por ellos. totalmente. El ambiente de destrucción que hubo en Chile fue a una cuestión totalmente de ellos. Ellos lo planearon, ellos lo hicieron. Incluso hay personas que estaban metidas en todo ese cuento, la izquierda dando discursos en Venezuela, que lo estaban ya planeando y cómo lo hicieron y por qué sucedió. Pero al final, cuando se suponía que el poder político iba a dar un freno a todo esto, lo que se hizo fue utilizar todo esto para hacer una... Y bueno, es lo que estamos ahora en Chile con el tema de la nueva constitución.
Claro. Y eso fue al final el juego en el cual hicieron los políticos que todo fuera a su causa. Porque había personas que sí, que estaban diciendo no, es que tienes que bajar los impuestos, que tienes que hacer ciertas cosas, pero al final utilizaron todo ese tipo de odio y todo ese tipo de protesta para intentar legitimar el proceso constitucional. Y lo terminaron Claro. legitimando y ahora estamos metidos en eso y a ver hasta cuándo va a parar, porque estos políticos no van a parar hasta que saquen una nueva constitución para poder terminar de vender el relato y así tener una constitución en la cual lo legitime para seguir adelante con todo lo que quieren hacer. Y por eso también los liberales son estúpidos, porque creen en que la constitución limita el poder político y no. El único límite que Claro. tiene el poder político es la legitimidad. Y por Exacto. eso es que necesitan una constitución, porque la constitución los legitima como todo lo que pueden hacer sin ningún tipo de riesgo para ellos, porque no son ellos los que ponen las reglas, sino que es la constitución, es la ley. Pero ¿quién hace la constitución? Los políticos. Bueno, Claro, y y eso quedó demostrado en el estallido social, pues si al final siempre se habló de que no se podía cambiar la constitución y todo, pero bastó que tuviese la legitimidad para cambiarla y la cambiaron. Hasta ahora. solamente. Y como hablamos en streams anteriores, donde un papelito no tiene sentido que vaya a limitar el poder político cuando todos se pueden poner de acuerdo para violar los propios escritos. Y se ha dado miles de veces donde han violado la constitución que está escrita. En Estados Unidos también se ha violado la segunda enmienda y así sucesivamente. Que un Pero si escrito. en varios estados de los Estados Unidos hay un montón de controles de armas. Ujú. En Nueva York creo que no podías andar con una arma porque te multan. Y así en varias ciudades y en varios estados hay un montón de control de armas, no es como lo venden en los memes o la gente que ve publicidades de Estados Unidos de los tiroteos y todas esas cosas. Y que igual generalmente los tiroteos en Estados Unidos suceden en partes en las cuales las armas están más reguladas. Sí. Entonces, no es tan así el tema de la Constitución, incluso que son enmiendas, es decir, son cosas que son leyes más importantes que están en la cúspide de lo que sería la pirámide de Kelsen, y aún así son violadas por el poder político. Y como decía Kelsen, ya cuando se deshizo de todo ese dogma de la teoría pura del derecho, bien dijo de que al final de cuentas la ley la hace la voluntad política, o depende de la voluntad política. Cosa que las personas que estudian positivismo jurídico hoy en día en las universidades no quieren aceptar. Pero Kelsen mismo fue quien se dio cuenta de eso. Se le olvida el Kirsten viejo. Por algo, no sé, como que le llega anillo al dedo que se olviden de él. Claro. Mira, y aquí está la última pregunta de, bueno, la misma persona, de Chaos. ¿El poder político solo se puede ¿Ah? dar a través de medios políticos? Es que el poder político surge cuando se legitima a unas personas o a una persona para hacer el mal. El poder político es un mal legitimado. Puede ocurrir por cualquier cosa. Puede ocurrir porque unas personas quieren robar a otras, pero no quieren hacerlo directamente, entonces terminan justificando a otras personas, los terceros, para que lo haga. Entonces ahí es que un poder político surge, cuando sucede esa legitimidad al mal. Legitimidad para que unas personas roben, maten, violen, conquisten, etc. Entonces cuando se da esa legitimidad, ahí ya hay poder político y el único freno es una cuestión que tiene que ver con la legitimidad. Ya cuando un poder político carece de legitimidad, ahí ya incluso teniendo la fuerza más grande, de forma violenta o lo que sea, va a tener dificultades para seguir adelante, porque ahí ya va a carecer de poder, propiamente tal. Por ejemplo, muchas veces cuando se define un Estado, decía Max Weber,
el sociólogo, muchas veces dicen que el Estado es aquel que monopoliza la fuerza física o la fuerza violenta o la violencia, pero al final de cuentas Max Weber lo que dice es que el Estado es aquel ente que monopoliza la violencia legítima. Y violencia legítima tiene que tener como esa característica de violencia legítima porque son aquellos los cuales son los únicos que pueden legítimamente pegarle a alguien, secuestrar a alguien, etcétera. Pero yo voy más allá y digo que el poder político es legitimar un mal. No solamente la violencia, sino el legitimar el tema de que sea una sola persona o varios que tengan la última palabra sobre un territorio, por ejemplo. El que tengan la potestad de forma unilateral de fijar monopolios o de fijar precios o de fijar impuestos. Entonces, al final de cuentas, eh, es necesario el tema de la legitimidad detrás para que el poder político siga existiendo. Y por eso es que nosotros desde aquí estamos gastando nuestro tiempo y nuestras energías en enseñar a las personas que quieran aprender para que esas personas dejen de legitimar esas cosas y en la medida de lo posible vayan quitándose de encima esas contradicciones y esos dogmas que el poder político lo ha adoctrinado durante su tiempo en la educación, ya sea básica o universitaria. Claro, también lo que se ha desvirtuado la cuestión de que el Estado parte por una legitimidad que se da a través de malas voluntades es Franz Oppenheimer, que dijo que el Estado se fundamenta en la opresión. Y eso lo critica bien Mises, donde dice que la tiranía no se basa en la tiranía, sino que tiene que tener la opinión pública a su favor para existir. Porque si nadie legitima el mal, no va a haber un mal legitimado para que no tenga consecuencia alguna. Esa es la diferencia de un ladrón común con un político, que el ladrón sí lo ven como criminal la gente común y corriente y por eso puede ser juzgado y es castigado. El político no es castigado mediante a través de impuestos porque tiene la opinión pública a su favor o el sistema político está a su favor. Entonces, esa tesis de que el Estado nace de forma violenta y no a través de malas ideas es totalmente errónea. Y además que eso se puede refutar viendo lo que sucede en Corea del Norte. O sea, en Corea del Norte hay una tiranía y esa tiranía tiene fuerza militar y todo lo que sea, pero aún así tiene que seguir adoctrinando a la gente y tiene que seguir haciendo cosas para que lo legitimen. Entonces, si no fuera así, gastarse todo ese dinero para hacer esas cosas, para fomentar el personalismo o la, la idolatría al líder, no tendría sentido. ¿Para qué gastarse todo ese dinero? No vendría a cuento. Bueno, y aquí la última pregunta de Chavos que dice, ¿ese proceso entonces es lo que llaman batalla cultural? No, la batalla cultural es una cuestión que depende de forma colectiva, es una cuestión que va hacia la idiosincrasia de las personas, pero al final de cuentas eso no tiene ningún sentido porque no va a lo que serían los fundamentos de, de cómo es que puede surgir una sociedad libertaria. Entonces, la batalla cultural como propuesta práctica o praxis para desarrollar algo surge de este socialista Gramsci, si no me equivoco, Sí, Gramsci, eh, Gramsci. que postula esta forma de poder hacerse con las superestructuras de la sociedad para así después lograr un cambio estructural. La superestructura en el comunismo, en el socialismo, postulan Marx y Engels, son las cuestiones sociales y las estructuras son todo lo que está de por medio en el, eh, en el devenir histórico. Entonces, al final de cuentas,
lo que dice Gramsci es que si nosotros, porque Marx quiere partir desde el devenir histórico o desde el materialismo histórico, para cambiar la superestructura, entonces Gramsci le da una vuelta a esto y dice que a partir de la superestructura se pueden hacer esos cambios del devenir histórico, que sería el tema de lograr el socialismo y después el comunismo. Entonces, a partir de ahí se postula esto de hacerse con la cultura, de hacerse con la idiosincrasia, de convencer a las personas de una forma más popular, de una forma más entretenida, y decirle mensajes raros o mensajes sin ningún sentido, pero que se queden en la mente de las personas y así. Y al final de cuentas eso no tiene ningún sentido con lo que sería el libertarismo, porque lo que se postula es tratar de que la gente aprenda de verdad cuáles son los fundamentos del libertarismo, que sería su ética, y a partir de allí ellos solos vayan viendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero se tiene que hacer un trabajo de enseñanza, no un trabajo de cultura. Me gustó esa respuesta. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos llegado al final. De hecho, yo pensé que este stream iba a ser más corto y duró casi 2 horas. Yo igual, de hecho, antes de que estábamos hablando, yo dije, no, yo creo que va a ser corto. Y después dije, ahora como lo dije, va a ser largo. Te la bufaste solo. Sí. Bueno, gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias al chat, que preguntó harto, me sorprendió. También Sí. gracias a ustedes por estar aquí. Así que nos vemos mañana. Realmente. Mañana nos toca tema libre, así que mañana vamos a estar respondiendo más preguntas. Pero yo había dejado como una sugerencia responder la típica visión que hay entre el cálculo económico, que viene siendo la visión hayekiana y la visión misesiana. ¿Por qué se me ocurrió esta idea? Porque hace poco Visual Economic subió un video explicando esto con el enfoque de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí se pueden tocar muchos temas interesantes. No sé si está acá. ¿Están de acuerdo con ese tema, Austin Adler, o lo dejamos más libre y vemos qué queda surgiendo? Sí, es igual, ayer ya lo habíamos mencionado que para el sábado, para mañana está ya visto ese tema para tocar. Obviamente, cuando se nos acabe ese tema podemos hablar de otras cosas. Sí, el sábado al final de cuentas podemos hablar y se puede preguntar de lo que sea. Claro, exactamente, por eso es libre. Bueno, chicos, Sí. estamos listos. Yo voy a ir a comer porque yo no he comido nada y estoy muerto. Así Igual. que, Austin Adler, un gusto tenerlos acá. Chicos del Igualmente. chat, gracias por acompañarnos. Así que nos vemos mañana a la misma hora, a las 9. Así que, chicos, cuídense. Buenas noches, Que que estén duerman bien. bien. Nos vemos Estén mañana. Buenas noches. Chau, chau.